Hola, ¿qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión por el canal. Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado y el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema bastante interesante. Obviamente, esta semana ya estamos iniciando la presentación de nuestras declaraciones anuales del impuesto a la renta. Por lo tanto, quiero reflexionar contigo sobre un tema vinculado a la contabilidad. Si tú estás presentando la declaración anual del impuesto a la renta, ¿qué asientos contables deberías de realizar? Lo primero que probablemente venga a tu mente es que vas a usar la cuenta 88. Te recuerdo que la cuenta 88 es una cuenta de saldos intermediarios de gestión que se llamaba, te diría así, impuesto a la renta en el Plan Contable General Empresarial 2010 y a partir del Plan Contable General Empresarial modificado 2019 lo llamamos impuesto a las ganancias. Y tiene dos componentes, corriente y diferido. La mala noticia es que un registro vinculado específicamente al 88 no se hace al momento de presentar la declaración anual. ¿Por qué? Porque la cuenta 88 es una cuenta de ingreso o una cuenta de gasto, dependiendo del saldo que tú tienes. Por lo tanto, el uso del 88 está asociado al cierre contable y no a la presentación de la declaración anual. Se supone que en el cierre tú has hecho el asiento básico de reconocimiento del gasto y de un pasivo. Asumiendo que solamente tenías diferencias permanentes o asumiendo que tu resultado contable y tributario coinciden, pues ese asiento está desechado. Segundo, ¿qué es lo que está pasando cuando nosotros presentamos nuestra declaración anual? Pues vamos a determinar una deuda, me dicen. ¿Recién estás determinando la deuda cuando presentas la declaración o tú ya tenías una idea previa acerca del momento en el cual se va a determinar esa deuda? Esa deuda se determina al 31 de diciembre, solo que se va a cancelar cuando tú presentes tu declaración anual. Ese es el detalle. Por lo tanto, cuando nosotros presentamos nuestra declaración anual del impuesto a la renta, tenemos que tener en consideración dos elementos fundamentales. Que voy a eliminar una deuda, eso sí, pero hay que tener en cuenta que los mecanismos que nos presenta una declaración anual están vinculados a disminuir la base de cálculo o dos, disminuir el impuesto. Debemos de concentrarnos en esos aspectos para efectos de recordar qué es lo que hay que contabilizar. Primero, nosotros probablemente estemos arrastrando pérdidas tributarias. Si es así, tú sabes que las pérdidas tributarias, dependiendo del método A o del método B, pueden aplicarse contra ¿el impuesto? No, no se aplican contra el impuesto. Porque si se aplicaran contra el impuesto estaríamos con un crédito. Las pérdidas tributarias van a afectar la determinación de la renta neta imponible. Es decir, van a compensarse, pero sobre la renta neta imponible. Ahora, ¿se debe de contabilizar algo con referencia a esto? Con referencia a esta, entre comillas, compensación. Detalle importante. Si tú has reconocido una pérdida tributaria en una declaración anterior, dependiendo del método A o del método B, tú vas a proceder a compensar. Dos, si tú, con respecto a esa pérdida tributaria, has considerado que cumple los requisitos de acuerdo con la NIC 12 para efectos de reconocer un activo y has contabilizado un activo diferido, pues ahora es el momento de revertir ese activo. ¿Por qué? Porque estás compensando la pérdida. ¿Ya? Así que ese es el primer punto de análisis. Dionisio, pero disculpa, si yo voy a compensar una pérdida tributaria, ¿eso cuándo se hace? ¿Cuando presento la declaración o en el cierre? Buen punto, ¿no es cierto?
Porque cuando nosotros compensamos una pérdida tributaria, el efecto original, hay que recordar, es un activo versus un ingreso. Ese es el reconocimiento original. Y cuando tú la vas a compensar, vas a reconocer un gasto revirtiendo al activo original. ¿Y esto cuándo se hace? ¿Cuando presentas la declaración o cuando estás cerrando tu ejercicio? Cuando cierras tu ejercicio, porque forma parte de los asientos de cierre. Detalle importante. Porque cuando nosotros compensamos una pérdida tributaria, cuando nosotros extornamos un activo o un pasivo diferido, vamos a tener que afectar a partidas de ingreso o gasto. Bueno, una excepción es lo que llamamos partidas que afectan al ORI, otro resultado integral, eso es aparte. Pero las que afectan a ingreso y gasto, todo ello va a estar dentro del cierre contable. ¿Ya? Entonces, ten mucho cuidado. Dionisio, entonces, ¿cómo es la cosa con la pérdida tributaria? ¿La voy a compensar o no en mi declaración anual? Sí, la vas a compensar en tu declaración anual. Pero tú, aparte, el tema del diferido, lo vas a aplicar, pero en el tema del cierre. Al 31 de diciembre. Dionisio, pero el 31 de diciembre ya no va a ser contabilidad. Pues probablemente lo hagas en enero. Yo ya el 31 de diciembre, cerrando, yo ya sé cuál es mi impuesto a la renta. ¿Cuánto tengo de una pérdida? ¿Cuánto voy a compensar? Eso ya lo tengo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Lo que llamamos nosotros aplicar contra la base imponible, contra la renta neta imponible. Segundo, llega el momento, ya tienes tu renta imponible, aplicas la tasa del impuesto a la renta y lo que tú tienes ahí, lógicamente, es tu tasa, el impuesto a la renta corriente. Perfecto. El impuesto a la renta corriente es un pasivo. Ya. Pues se significa que tú ya lo has reconocido previamente al 31 de diciembre. Gasto, cuenta 88 contra pasivo. Pasivo, 4017. Pues llegó el momento en el cual tú presentas tu declaración. ¿Tengo que hacer asientos con respecto a esto? Sí. Hay que contabilizar la compensación. Detalle importante. Y eso ha sido uno de los motivos por los cuales el Plan Contable General Empresarial modificado 2019 hace bastante énfasis en el hecho de que nosotros debemos de contabilizar las compensaciones. Un paréntesis rápido por si no has visto un video anterior que publiqué. Te pregunto, ¿cuál es la forma más común de extinguir una deuda tributaria? Y seguramente tú estás pensando y me dices, es el gasto, científicamente comprobado. La respuesta es no, no es el gasto. No, no lo es. No es la forma más común de extinción de una deuda tributaria acá en el Perú. Entonces, ¿cuál es? Me dices. ¿Sabes cuál es? Es la compensación. ¿No me crees? Vamos a hacer rápido un ejercicio mental. Salgamos un rato de renta y vámonos al Declara Fácil mensual. Mira, IGB, ventas 1000, IGB 180. Pasas a compras 500, IGB 90. Coloca los 90, pero ¿qué pasa cuando tú colocas 90 en tu Declara Fácil? Ya resta, porque te va a ser 180 menos 90, te va a quedar un saldo de 90 y ese 90 o lo aplicas contra un crédito que estás arrastrando de meses anteriores o lo pagas. ¿Ya? Ese detalle tienes que tener muy en cuenta. Por lo tanto, nosotros cuando vamos a presentar nuestra declaración, eso que yo tengo reconocido como un pasivo a fecha de cierre, ahí está el pasivo, ahora llegó el momento de compensar. Por otro lado, tú tienes tus pagos a cuenta del impuesto a la renta. ¿Cierto o no? Sí, Dionisio, tengo mis pagos a cuenta del impuesto a la renta. Bueno, hasta el año 2019 los pagos a cuenta estaban en la 4017 como un saldo deudor y el pasivo estaba en saldo deudor, saldo acreedor compenso. Pero no, a partir del ejercicio 2020, tú sabes cómo se contabilizan los pagos a cuenta. Con la 1671. Entonces los pagos a cuenta los vas a tener por 1671 y el pasivo por impuesto a la renta corriente en una 4017.1. Y cuando tú presentes tu declaración anual, entonces ahí vas a compensar. Dionisio, ¿me puedes ayudar un poco con el asiento? Fácil, muy fácil, no necesito graficarlo. Cuando tú quieres eliminar un pasivo, ¿qué haces? Voy a cargar al pasivo.
Imaginemos que nuestro impuesto a la renta anual asciende a 10.000 soles. Voy a cargar al pasivo por impuesto a la renta a esa 40.17.1 por 10.000. Ya. ¿Cómo se extinguió ese pasivo? Mira, yo tenía unos pagos a cuenta por 4.000 soles. Y el resto tuve que pagar al momento de declarar. Entonces, vas a abonar a la cuenta que tiene esos pagos a cuenta. Valga la redundancia. Hasta el año 2019 abonarías a la 40.17.1. Pero el inicio está mal, pues si cargas a la 40.17, abona 40. Ya, por eso a partir del 2020 elimino el pasivo, cargo a la 40.17. Abono a los pagos a cuenta, que lo tengo en la 16.71. ¿Por cuánto? ¿Cuánto eran los pagos a cuenta? 4.000. Y la diferencia lo pago. Entonces voy a abonar a caja. ¿Por cuánto? Por los 6.000. Ese es el asiento que hay que tener en cuenta cuando nosotros vamos a hacer nuestra declaración. Usualmente, lo más básico, lo más esencial, lo más común, es cuando tú presentas tu declaración, al momento de registrar esa transacción, vas a cargar al pasivo para eliminarlo y vas a abonar a los créditos contra el impuesto a la renta que tengas, por ejemplo, pago a cuenta, por ejemplo, ITAN, por ejemplo, saldo a favor. Y si te queda un monto para pagar, entonces vas a abonar también la parte a la 10. Ese es el asiento que hay que hacer. Y un detalle importante, no te olvides, estimado amigo. Dionisio, ¿qué pasa si es que me arroja saldo a favor? Te adelanto un poquito. Si tú tienes, por ejemplo, en el plan contable general empresarial, solo pagos a cuenta en la 1671, no hay impuesto a la renta hipotéticamente, presentas tu declaración anual, te sale saldo a favor del contribuyente y tú en vez de ponerle devolución le pones aplicar contra futuros pagos a cuenta. ¿Hay que contabilizar eso? Sí, porque ya no es pago a cuenta, es saldo a favor. Dionisio, ¿y cómo lo contabilizo? Lo tienes que reclasificar a la 40.17.1. Detalle importante, hubiera sido interesante que en el plan contable, cuando lo modificaban, hubieran creado una cuenta para manejar los saldos, pero ya era mucho pedir, ¿no es cierto? Ten en cuenta esos detalles, mi estimado amigo. Como estamos en semana de declaraciones y todo ello, estamos presentando declaraciones, hay que prestar bastante atención al cierre. Muchos colegas, en la práctica que vamos a hacer, presentamos nuestra declaración y de ahí volteamos a ver el cierre. ¿Ya? A continuación, después de este video, te voy a colocar dónde obtener la hoja informativa para nuestro taller de cierre contable. Sí, porque estamos presentando la declaración y muchos tenemos que cerrar. Ten cuidado con los cierres. ¿Ya? Muy bien, nos vemos más adelante. Si el video te pareció interesante, puedes suscribirte gratuitamente a nuestro canal de YouTube. Recuerda que nosotros publicamos todos los días. Muchas gracias por tu atención.